Buenas noches, hermanos. Hoy, lunes 20 de septiembre, finalizaremos el capítulo 43. Los hermanos de José regresan con Benjamín. Finalizamos el lunes pasado, recordarán, con el versículo 15, que resume la primera parte. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Vamos a leer los versículos del 16 al 18. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a estos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Así es. José era un hombre muy sabio y preparó una gran comida para sus hermanos al verlos llegar con Benjamín, ¿no? Cambió su actitud. Y este plan era con el fin de redarguir sus conciencias, para que sus corazones se arrepintieran de su mal proceder. ¿Cuántas cosas pasaron por los pensamientos de los hermanos? Les rondaba en la cabeza que serían acusados de robo y que por ello serían hechos esclavos. Y así es, hermanos, con la misma vara que medimos, vamos a ser medidos. Esto les estaba sucediendo a ellos. Fueron llevados a la casa personal de José y no a una entidad del gobierno egipcio o a una casa del gobierno egipcio. Este hecho nos habla de la intimidad que deseaba José con sus hermanos, ¿no? Estar con ellos en privado. Anteriormente, recordemos que José les había hablado ásperamente, pero al ver que vinieron con Benjamín, preparó este plan, como ya lo acabamos de decir, de esta comida al mediodía. Pero en este momento los hermanos no se asombran ni se alegran de semejante recibimiento en la casa de José, sino que prevaleció lo que les estaba rondando en su cabeza, el temor de haber encontrado devuelto, de que les hayan encontrado devuelto el dinero de la comida en sus costales y la represalia que esto traería, ¿no? Todo lo que ellos se imaginaban, que ya lo acabamos de mencionar. Esa era su preocupación. Y agregado el incidente de Simeón, que lo habían dejado como rehén, ¿no? Todo esto les había removido sus conciencias, recordando su mal proceder al ver a su hermano José, al vender, a su hermano José años atrás como esclavo, y la terrible mentira que le habían hecho creer a su padre hasta el día de hoy, a su padre Jacob. Y así es, hermanos, llega un tiempo en que el Señor, el Espíritu de Dios, trae a memoria nuestros pecados, nuestros malos pasos. ¿Para qué? Para atormentarnos, no, hermanos, para un genuino arrepentimiento. La palabra nos dice en 2 de Corintios que la tristeza para el creyente es para arrepentimiento, mientras que para el mundo es para muerte, ¿no? Porque caen en esas enfermedades terribles de la mente, ¿no? Pero para el cristiano esa tristeza, ese recordar nuestro mal proceder es con un motivo, para un genuino arrepentimiento. Leamos el Salmo 32, que es muy importante leer siempre el Salmo 32, el Salmo 51, ¿no? Y a este punto llegaron los hermanos, a sentirse, la palabra es miserables. Y así nos sentimos cuando reconocemos, como Pablo también,
le pasó a Pablo nuestro mal proceder. Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque eso era lo que tenían los hermanos de José, un cuerpo de muerte. En Romanos, en el capítulo 7, versículo 23, Pablo dice: veo otra ley en mis miembros, porque yo tengo la ley. A mí me han enseñado en la Torá, está la ley santa de Dios que la dio a través de Moisés, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley, esa que me han enseñado de mi mente, y que me lleva, esta dualidad me lleva cautivo, esclavo, a la ley del pecado que está en mis miembros. Así es, hermanos. Qué real es todo lo que dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Vamos a continuar con los versículos del 19 al 24. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José, los hermanos, ¿no? Y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad, de verdad, descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí, el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Se deshacían los hermanos de José en disculpas, en explicaciones al mayordomo. El mayordomo, hermanos, de la casa de José, el que estaba al servicio de José, tipo del Espíritu Santo. Y le hablaron ellos en forma contrita, humillados, explicándole detalladamente todo el incidente del dinero, ¿no? Y es este mayordomo de José, tipo del Espíritu Santo, quien les dice: paz a vosotros, no temáis. Les dice: vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Todo está en paz. Todo está pagado. No tienen de qué preocuparse ni deshacerse en explicaciones. Esta declaración, hermanos, del mayordomo estaba llena de la influencia de José. Él también les dice, les da agua, como acabamos de ver, agua para lavar sus pies, comida para sus asnos, el dador de toda necesidad, así como es el Espíritu Santo. Nos da todas las cosas que necesitamos. Él sabía que los asnos, su vehículo, o sea, era el animal de su carga, de sus cargas de ellos, eran indispensables. Esos animales necesitaban comida y también ellos necesitaban agua para lavar sus pies, ¿no? Y como sabe de todas nuestras necesidades, las suple, tipo del Espíritu Santo. Y el mayordomo finalmente les entrega a Simeón, que también ellos ya no había razón para que Simeón siga de rehén, ya habían venido con Benjamín y ya no había necesidad de eso. Ya no más rehén, ya no sería más rehén al verlo a Benjamín, ¿no? Porque el Espíritu Santo, hermanos, discierne todas las cosas, todo lo escudriña, todo lo revela. No hay ninguna necesidad, ninguna cosa que no sepa el Espíritu Santo que nosotros necesitamos. Todo lo sabe y tiene su tiempo para suplir toda necesidad. Vamos a ver ahora los versículos del 25 al 26. Y ellos prepararon el presente, recordaremos el presente,
entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Todo se cumple. Los hermanos entregan la ofrenda de su padre, inclinados ante José hasta la tierra. ¿Qué tal reverencia, hermanos? Fíjense. En capítulos anteriores ya lo hemos visto, el inclinarse de los hermanos. Esta creo que es la tercera vez que se inclinan hasta la tierra. O sea, el sueño de José era una realidad mostrada, esta realidad mostrada repetidamente. La ofrenda. Acordémonos de la preciosa ofrenda que Jacob había mandado para el amo de esa tierra. La entregan en la casa donde cenarían, muy importante. ¿Y cómo lo podríamos aplicar esto de la entrega de la ofrenda en la casa de José, a esto a nuestras vidas, para cada uno de nosotros en particular? ¿Qué le presentaremos al Señor cuando estemos en esas bodas del Cordero? Porque también nosotros vamos a tener una gran comida, ¿no? Vamos a tener las bodas del Cordero. ¿Con qué nos presentaremos? ¿Qué le daremos al Señor? Dice que no debemos presentarnos nunca con las manos vacías. Y la canción que cantamos dice, te puedo entregar con manos vacías, vengo hoy, no tengo nada que darte, pero dice, no hay nada de valor en mí, pero te puedo entregar mi corazón. Y qué mejor cosa que le entreguemos a Dios nuestro corazón, aunque está quebrantado, pero el Señor lo restaura. Él es especialista, le encanta restaurar corazones quebrantados. Entonces, con eso nos presentaremos. Pero ¿saben qué, hermanos? La palabra del Señor nos dice que a nosotros, en este tiempo de preparación, de santificación que tenemos desde que hemos conocido al Señor Jesús, nuestro Salvador, se nos ha concedido vestirnos de lino fino. Atesoremos ese lino fino, que significa estar vestidos de acciones justas. Veamos en Apocalipsis 19:8. Y a ella, a su iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, las acciones justas, las obras preciosas que Dios nos llama a involucrarnos. No solamente las obras a las que Él nos llama a involucrarnos y que ya están preparadas, diseñadas para nuestra vida, para nuestras aptitudes. El Señor conoce cómo usarnos, sino también las acciones justas nos hablan de un testimonio de vida, de un obrar recto todos los días, sin dobleces, genuinamente, no solamente cuando estamos entre hermanos o en la iglesia o en las reuniones de Zoom, sino uniformemente. Nuestra vida tiene que ser, esa santificación tiene que ser un testimonio de vida, como decimos, sin dobleces. Tal vez, hermanos, ya tengamos este lino fino, vestidos estemos de lino fino, esas ropas reales, esas ropas sacerdotales, porque somos siervos del Dios Altísimo, cubriéndonos. O tal vez estamos aún como los hermanos de José, en esa etapa de preparación, pero vamos rumbo a esa vestidura santa, a ese lino fino, resplandeciente. Gloria al Señor por su plan de salvación precioso. Recordemos que nuestro Señor Jesús no rechaza los corazones humillados y contritos. ¿Y saben qué? El corazón de estos hermanos ya estaban humillados y contritos. El Señor dice en Juan, en el capítulo 10, versículo 16, también tengo, como los hermanos de José, también tengo otras ovejas que no son de este redil todavía. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y dice que habrá un solo rebaño
y un pastor. Vamos a seguir los versículos del 27 al 29. Entonces les preguntó José cómo estaban, después de la reverencia hasta la tierra, ¿no? Y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien, va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia nuevamente. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, entre todos los 11 hermanos que habían, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Amén. Nuevamente los hermanos, acabamos de leer, se inclinan delante de José al preguntarles por su padre. Estos hermanos están sobrecogidos, están nerviosos, alertas, pero aún no lo reconocen, porque el físico de José ha cambiado muchísimo. Ellos tienen la idea de un muchachito de 17 años, temeroso. La última imagen quizás que tengan de él era con su capa de colores, llorando: no me vendan, hermanos, y cuando lo metieron a la cisterna y todas esas cosas. Esa es la imagen que ellos tienen. Y ahora es José, un hombre de casi 40 años, vestido diferente como un egipcio, pero José sí los reconoce. Al ver a Benjamín, lo bendice, y siempre el menor es bendecido por el mayor. Esto es algo precioso. Veamos en Hebreos, en el capítulo 7, cómo es que el menor es bendecido por el mayor. Hablamos acá en el capítulo 7 de Hebreos de Melquisedec, que se dice de él que es rey y sacerdote para siempre. Yo pregunto, ¿quién es rey y sacerdote para siempre? Nuestro Señor Jesucristo es Melquisedec. Y se dice en el versículo 6, pero aquel, o sea, Jesús, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, ¿no? O sea, hablando de Jesús, de Melquisedec, tomó de Abraham, o sea, en este caso de este relato, tomó de Abraham los diezmos. Esto está tomado, Hebreos 7:6 está tomado de un pasaje en Génesis 14, me parece que es después de la derrota de los reyes de Sodoma. Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Abraham venía de haber derrotado y de haber recuperado a su sobrino Lot, y vino cargado del botín, y tomó Melquisedec, lo salió al encuentro de él y tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. ¿Quién tenía la promesa? Era Abraham. ¿Cuál era la promesa? De que iba a ser padre, pero todavía no era padre, pero tenía la promesa y lo bendijo. Y sin discusión alguna, dice en el versículo 7 de Hebreos 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Y quién nos bendice hoy en día, hermanos? Nuestro Rey y Sacerdote eterno para siempre, nuestro Rey de paz, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículos, seguimos avanzando, 30 y 31. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas al ver a Benjamín, a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara, y lloró allí. Versículo 31, y lavó su rostro, y salió y se contuvo, y dijo: poned pan. José llora, conmovido. También Jesús lloró, conmovido, estremecido al ver a Marta, María llorando la muerte de su amigo Lázaro, ¿no? Pero lo hace privadamente, entró en su cámara, ejerciendo los frutos del Espíritu Santo que moraba en José, la prudencia, la cautela, el dominio propio. Su alma, sus emociones fueron sujetadas
por el fruto del Espíritu Santo en su vida, su espíritu prevaleció sobre su alma conmovida, estremecida, ¿no? Al ver a su hermano, a Benjamín. Pero tuvo equilibrio, gloria a Dios, porque así, hermanos, el espíritu debe sujetar todas nuestras emociones del alma. El alma es muy inquieta, se da de llorar, se da de reír, se da de dramatizar, pero es el espíritu el único sobrio, ¿no? El único prudente, cauto. Habían transcurrido aproximadamente 22 años, más o menos, de no ver a su hermano Benjamín. Y ahora él está, como hemos dicho, casi de 40 años y su hermano es un joven y no el niño pequeñito que él dejó cuando lo vendieron. Versículo 31, José ordena, ¿no? Se repone de su llanto, ¿no? Y ordena poner pan a la mesa. La cena se iniciaba ya estaba por iniciar, y esta tiene mucho significado tipológico. La mesa servida con el pan en primer lugar, como esa porción más excelente, como la más consistente, como la mejor, la prioritaria. ¿Y quién es ese pan bajado del cielo para darnos salvación? Para sustentarnos. En este caso iba a sustentar a los hermanos, pero hay un pan más excelente, que es el que sustenta, salva y preserva la vida. Y los hermanos estaban frente a una tipología de José, una tipología de Jesús como el pan de vida de preservación. Eso lo vamos a ver en el capítulo, me parece, 45. Y ese pan es lo prioritario en nuestras vidas, ese pan espiritual que es Cristo, para no morir de hambre, y también el natural, porque estaban en las épocas de las vacas flacas, ya se habían iniciado la época del hambre. En ese tiempo de escasez el pan era prioritario tenerlo y ellos lo estaban teniendo en abundancia. Es Jesús, hermanos, este pan de vida, nuestra necesidad primera, como dice también el canto, ¿no? Y sin Él, yo nada fuera ni tampoco ustedes, porque Jesús es pan de vida eterna. José sigue adelante con su plan de la comida al mediodía. Sus hermanos están a poco de enterarse que él es su hermano José, a quien ellos vendieron como esclavo por la envidia que le tuvieron. Están a un paso de descubrir, pero todavía ellos aún están en la comida. Vamos a concluir este capítulo con los versículos del 32 al 34. Y pusieron para él aparte, o sea, para José, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él, ¿no? Entonces comieron aparte, José comió aparte, en el mismo salón, pero en una mesita aparte. A él le sirvieron aparte, a sus hermanos, todos juntos en la mesa, y los egipcios aparte, ¿no? Porque también habían egipcios en la casa de José, los que estaban a su servicio. Y la mesa estaba en orden de edades, detalle muy bien pensado por José, nuevamente la tipología con nuestro Señor Jesucristo. El Señor todo lo sabe, tiene un conocimiento perfecto y anticipado y de todas las cosas, y por supuesto que José conocía las edades de cada uno de sus hermanos. Es la omnisciencia de Dios. Así es, hermanos, no debemos de temer, porque Dios
todo lo sabe de nosotros, nuestro sentarnos, nuestro levantarnos. La palabra dice que ni un cabello de nuestra cabeza se cae si no es por su poder, por su permiso, por su voluntad. Tiene contados nuestros cabellos y también sabe cuando se nos caen los cabellos. En su gran cena, también el Señor, aleluya, nos sentará conforme al lugar que tengamos ya reservado. Cada uno va a tener su lugar. Todos tendremos ese lugar. En Juan capítulo 14, en el versículo 2, dice que en la casa de mi Padre, y estas son palabras de nuestro Señor Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pero es verdad lo que dice Jesús. Yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Miren qué importante este versículo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y en el 3 dice, y si me fuere, porque así ocurrió, Él se fue después de su resurrección, ascendió a los cielos y está en los cielos, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y estamos esperándole, y os tomaré a mí mismo. Él nos va a tomar en el arrebatamiento, para que donde yo estoy, miren a dónde nos va a llevar, al cielo de esplendor, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ahí en la majestad de las alturas, en los lugares celestiales. De allí va a venir y allí nos va a llevar, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué promesa, qué bendición que tenemos, hermanos. Ya lo hemos dicho, ¿dónde está ese lugar? En el cielo de esplendor, donde también celebraremos allí mismo las bodas del Cordero en su tiempo, con su iglesia vestida de lino fino, o sea, vestida de acciones todas justas. Hermanos, concluimos este capítulo 43 mencionando la porción privilegiada que recibió Benjamín en esta comida. Él, el hermano que no participó en lo hecho a José por los otros hermanos. Él fue inocente completamente. Por lo tanto, su porción fue 5 veces más, ¿no? Recibió gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, 5 veces. Abundancia. El Salmo 16, ya estamos concluyendo. En el versículo 3 dice el Señor, hablando de Benjamín, para los santos que están en la tierra, hablando de nosotros, Benjamín, ese creyente que está limpio, que es puro, inocente, no se le achaca ninguna culpa, ¿no? Igual como nosotros estamos justificados, hemos sido perdonados, restaurados, irreprensibles delante de Dios. Así era Benjamín. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda, como a Benjamín, toda mi complacencia. Hay abundancia para nosotros, hermanos, del Señor en nuestra vida. En el versículo 5, qué precioso es este salmo. El salmista dice, Jehová, ¿qué más? Es la porción de mi herencia y de mi copa. En el versículo 11 sigue el salmista reconociendo la gracia sobre gracia del Señor. Me mostrarás la senda de la vida. Hay una senda que el mundo no conoce, pero que nosotros sí la conocemos. En Cristo tenemos esa senda maravillosa que nos lleva a ese lugar celestial. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo por esa salvación tan grande. Delicias a tu diestra para siempre. Amén. La próxima semana nos tocará compartir el capítulo 44 con nuestro maestro Luchito Jiménez, un capítulo también muy conmovedor, se llama La Copa de José. Así es que, hermanos, aguardamos y atesoremos estos capítulos que estamos estudiando desde el 37. Sería bueno
que le den una repasada desde el capítulo 37 hasta este capítulo 43 para que podamos atesorar mucho más los siguientes capítulos que vienen, el 44, el 45, luego el 46 cuando Jacob llega a Egipto y bueno, ya no vamos a anticipar más para que podamos estudiarlos. Que el Señor los bendiga ricamente, amados hermanos. Hasta la próxima semana. Yo lamento el tiempo que he gastado, los placeres que he probado, sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, yo no lo he preferido al pecado que hay en mí. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti, perdóname. Yo lamento haberte postergado, tus mandatos rechazado para dedicarme a mí. Y necesito que tú me restaures, que mi alma se consagre y así tomar mi cruz. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti, perdóname. Ya no tengo excusas, perdóname, no hay otro a quien culpar.